¿Cómo está Gerardo? Gusto de saludarlo. Hola Julio, gusto saludar también nuevamente aquí en Radio Camila, nuestra emisora especial que tenemos y de un amigo, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, Construye Bio Bio, Radio Camila, a través de todas sus plataformas, está a esta hora en línea junto a Gerardo Godoy Labrín. Él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción acá en la provincia del Biobío. Bueno, queremos hablar y entrar de lleno en materia porque sin lugar a dudas la construcción es un pilar fundamental y una de las también ramas de lo que es la reactivación económica, la mano de obra, el trabajo, en fin. Es por ello que la Cámara Chilena de la Construcción presentó un plan de reactivación que contempla más de 45.000 puestos de trabajo. Buenas noticias son esas, ¿no, Gerardo? Buenas noticias, esperanzas no nos faltan. Tenemos muchas esperanzas de que eso se haga realidad. Yo no sé si entramos inmediatamente con la reactivación o Sí, quieres claro. que... Sí, es importante conocer cuál es la proyección que tienen ustedes entonces para lo que es estos 45.000 puestos de trabajo, porque claro, hoy por hoy con el efecto de la pandemia, sin lugar a dudas, la gente está muy ávida de conocer cuáles son lo que las constructoras, ¿no es cierto?, las empresas constructoras están proyectando y tienen ya como lineamiento poder desarrollar. Esto del COVID-19, sin lugar a dudas, ha mermado mucho el trabajo, han detenido muchas construcciones, ¿no, Gerardo? Sí. Mira, yo quisiera partir con un tema, primero haciendo un preámbulo y muy rápidamente, un resumen. Por favor. Mira, pensando, reflexionando primero que Chile es un país rico en recursos. Tenemos un país especial donde somos el digamos, los terceros en el mundo de la reserva de agua para vivir, por nombrar algo. Gas tenemos, tenemos mucha riqueza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podríamos aprovechar ese potencial? Yo quiero partir reflexionando eso. Ahora no es tiempo, no es el tiempo para perder, meterse en descalificaciones que yo estoy mirando día a día, y tanto entre nuestros diputados, senadores y gente en la calle descalificando. Chile es un país que tiene muchos recursos y debíamos aprovechar ese tiempo para potenciar esa riqueza en la reactivación. La primera reflexión que yo quisiera compartir con los señores auditores, a quienes nos he saludado, que ahora los saludo desde esta tribuna. También contarles un poco que las paralizaciones en el país suman pérdidas del orden de los 3.648 millones de dólares. Ese es el daño, un daño grande, y estoy hablando solamente en las paralizaciones de las obras de construcción. Actualmente hay 912 proyectos habitacionales en el país paralizados y hay 380.000 trabajadores que dependen de ese proyecto. Entonces, no es menor. El 7% del Producto Interno lo entrega la construcción en Chile. La construcción es una área muy sensible. Nos marca inmediatamente cuando vienen los problemas, hay paralizaciones, hay despidos, hay desempleo, y esa es la primera señal. Esto ya está pasando a otro nivel. La cesantía, por ejemplo, se estima, de acuerdo a estudios de la Cámara, que podría bordear el 14% al término de este año, lo que no es menor. En el área, en la industria misma, 14%. Ahora, llegamos al punto en que por ahí hoy día salían algunas noticias ayer de que vendría una vacuna. Pero mientras no tengamos la vacuna, nosotros vamos a tener que aprender a convivir entre el control sanitario y las actividades sanitarias. No podemos seguir paralizados, porque si el país sigue paralizado, la productividad baja. No es un tema, como muchas personas pueden creer, que es para que la empresa esté bien. No, es que la empresa es un nexo, es un puente donde la gente busca su trabajo y habría que, donde el empleo se activa. Y si hay empleo, como dijimos anteriormente, hay ingresos para la familia y la pobreza se nos empieza a alejar más.
De todas maneras, ya hay una pérdida en estos 5 meses de pandemia, hay una pérdida muy, muy grande dentro del país. Y, y ahora, ¿cuáles son los puntos principales que tendríamos que tener como espeje para poder hablar de la reactivación? Perdón, Gerardo, disculpe que lo Sí, interrumpa, pero interpreto un poco de que las medidas sanitarias que en la región del Biobío se han adoptado, es decir, han sido quizás las mejores, las más óptimas, y se ha visto reflejado esto en las últimas cifras que van a la baja, sobre todo lo que es la propagación del COVID-19. No hay tanta cantidad de personas fallecidas, las hay, ¿no? Casi 100 personas fallecidas, pero no ha sido tan dañino este virus acá, han sido buenas las políticas de salud que han aplicado, sobre todo en el área de la construcción, que no se ha visto mayormente afectada. sí, yo pienso que las políticas sanitarias, de la autoridad sanitaria, son como pareja en todas partes. Aquí yo creo que ha habido, de alguna manera, un poco más de grado de conciencia de nosotros, los habitantes de esta región, para tenerle un poco más de respeto al coronavirus. O sea, tenerle al COVID-19, tenerle un poquito más de respeto. Aún así, podían ser mucho menos. Yo felicito a quienes, porque uno conversa con la gente por teléfono y entonces estamos todos como arrinconaditos, tratando de no salir a la calle, pero siempre hay una cantidad de gente que no cree tanto en eso. Podrían ser mucho menos los contagios en este minuto. Pero creo que a nivel provincial, por ejemplo, yo felicito a la autoridad sanitaria, a salud a nivel provincial, porque se ha ido bajando el tema de los contactos activos. O sea, porque teníamos 160 y tanto y ahora vamos en 129, creo, hasta hoy día. Eso es una buena señal, que tenemos menos activos, aunque ya pasamos los 1000 contagiados. Bueno, pero hay 800 y fracción que están recuperados, y eso es bueno. Pero aún así, tenemos que lamentar, como tú decías, Julio, las muertes que han habido. Son siempre lamentables. No esperamos eso nosotros, pero bueno, ha pasado y han habido riesgos muy altos también en algunas personas que han estado muy críticos dentro. Pero creo que la autoridad sanitaria ha marcado una pauta y los hospitales han respondido muy bien en el tratamiento de los infectados, y eso hay que agradecerlo. Estamos junto a Gerardo Godoy Labrín, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en nuestro espacio Construye Bio Bio. Bien, entrando en materia entonces, lo principal para ustedes es tanto a corto y a largo plazo esta reactivación económica que se ve de la mano con construcción de viviendas y otras obras, ¿no? Son 5 medidas propuestas que tienen ustedes. ¿Nos puede contar, Gerardo, de cuáles se tratan, por favor? Mira, en primer lugar, digamos, yo quisiera, y cortito también, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta también, que es resguardar la sostenibilidad, que las empresas se mantengan activas. Para eso hay que buscar nuevos mecanismos de financiamiento con los bancos. Las políticas que debe tener el gobierno para reactivar, ahí tenemos que el escenario primero prepararlo. Lo segundo, establecer un plan de desconfinamiento que ya se ve venir también, y poner digamos, en marcha un plan de reactivación importante. Ahora, de eso hay que empezar viendo que estamos en un plan objetivo general de crear en total, dentro del país, queremos crear 600.000 empleos. De esos 600.000 en 3 años, porque se estima que más o menos los promedios que se van de reactivación duran 3, 4 años, 2 años, en promedio 3 años se espera la Cámara y lo otro es acelerar un poco algunos proyectos que están medio parados, como recursos hídricos que van en la parte social de la gente, y también las demandas sociales con acceso a la vivienda, equipamiento y todo. La inversión en total de todo esto que ha calculado la Cámara. Ahora, esto no es un invento de la Cámara nomás, sino que se ha basado en los mismos proyectos que están detenidos dentro del propio Estado y que no se han reactivado, y reactivándose esto podemos hacer la generación de empleo, lo podemos abrir con leyes especiales, la inversión privada, que es importante. La inversión pública para este proyecto que tenemos nosotros bordea los 10.000 millones de dólares del Estado. Y la parte privada, más bien en lo que es principalmente vivienda, hay 12.310 millones.
Entonces estamos hablando de una inversión total para la reactivación en 3 años. Y eso es lento, eso es como un tren de carga que hay que llevar con gente y que corre a poca velocidad y no sabemos cuánto va, en qué parte se va a encontrar con truncado, con algún otro problema. Total, 22.600 millones de dólares sería esta reactivación. De esos hay, por supuesto, 150.000 viviendas nuevas, subsidio de reparación, que es tan importante, que tienen que ver con el PDA de Los Ángeles. Por de ejemplo, en Los contaminación Ángeles, ambiental. mejorar para descontaminación ambiental, que es una cosa muy importante para nosotros y que esperamos que por lo menos de esas unas 10.000 viviendas se hagan aquí en Los Ángeles con el proyecto PDA. O sea, y eso es trabajo. Y ya conversando con el Servio, nos dijeron que vamos a juntarnos en una reunión técnica con el Servio local, la delegación provincial, para poder buscar cómo poder generar la activación más rápida respecto de estas viviendas de mejoramiento. Y hay otros proyectos de infraestructura. En general, todo esto trae consigo una serie de puestos de trabajo. Ya nosotros, por ejemplo, en las viviendas, es la mayor cantidad. Por cada vivienda que se construye, se estima un promedio de 3 personas ocupadas en la vivienda, a través de todo el proceso. En cambio, con las obras públicas, digamos, las infraestructuras son menos. Una persona por cada obra de promedio que se va gestando mensual. Pero el problema está en que en las viviendas que no son financiadas totalmente por el Estado, se necesita plata. Y si se necesita plata para comprarla, hoy día las condiciones bancarias tampoco están dadas como así como, oye, llegar y llevar, como decía alguien por ahí. Hay que ponerle algo de pie primero, un pie que hoy día bordea el 20%, y el otro 80% lo está, y 20% es muy alto en este minuto como para que la gente. Entonces hay que reducir parcialmente, ver algunas cosas que el Estado tiene que normalizar rápidamente, y esa es la propuesta de la Cámara. Por ejemplo, los impuestos a la vivienda, gastos de compraventa de vivienda, bajar esos costos, los impuestos de dividendo hipotecario también, porque hoy día están libres de estampillas, como dice todo, hay varias cosas que ya ha hecho el Estado. Gerardo, ¿hay alguna crítica a la banca, sobre todo en atención de que el mismo gobierno anunció una rebaja en la tasa de interés para dar este impulso económico? Y esto, por lo visto, por experiencia propia, parece que estarían sufriendo de otitis, no estarían escuchando muy bien, y no se vio 100% reflejado en esta baja de las tasas de interés para poder, ¿no es cierto?, mover el país. Sí, yo creo que tenemos una crítica que la venimos repitiendo hace harto rato con eso, porque al final de cuentas el banco recibió una garantía estatal que en algunos casos llega para las empresas PYME al 80% de garantía, o sea, el banco se asegura que el 80% lo va a tener, nunca lo va a perder, porque el Estado va a responder en caso de que el contribuyente no pueda responder por A, B, C motivo. Y después, ¿pero qué ha pasado? ¿Cuál es la crítica? Que el banco sigue seleccionando a empresas que no tienen problemas. O sea, Bajo tienen riesgo. problemas en el momento, pero que si tú se te ocurre estar en DICOM, no calificas jamás. Y si los últimos si tuviste pérdida en los últimos balances, es muy difícil calificar. Entonces hay que estar limpio y puro como una taza de leche, pero muy blanca. Y de lo contrario, no tienes acceso a ese presupuesto. Y yo entiendo que el discurso, nosotros entendemos en la Cámara que el discurso dado por el presidente de la República es justamente a las constructoras producen la mayor contratación de mano de obra, la constructora, no la inmobiliaria. La inmobiliaria compra, manda a hacer el trabajo Un y intermediario. vende la vivienda. Claro. Pero es un intermediario que el que se lleva la plata, el que lleva el trajín, es la constructora. Pero las constructoras son, en algunos bancos, yo no me voy a nombrar bancos aquí para no herir susceptibilidades, pero en algunos bancos le hacen la cruz inmediatamente y le han contestado a socios de nuestra Cámara local de que no califica por ser constructora.
Entonces estamos en una situación incómoda, por decirlo de esa manera, porque el banco sigue ajustándose a la Ley General de Bancos. Es decir, pasa al comité de riesgos y si el comité de riesgos ve una falla en el sistema, después pasa, si no ve ninguna, pasa al comité de FOGAPE, que lo integra el propio banco. O sea, el banco tiene todo en sus Es y manos. parte. Y eso no está bien. O sea, yo creo que entonces, en este caso, si bien es cierto que las rebajas que se pusieron condiciones, también no olvidemos que no solamente las garantías, sino que también ha llegado fondos al banco, el Estado. Por lo tanto, creo que el banco va a tener que hacer algún cambio. La superintendencia, no sé qué está haciendo en este minuto, discúlpenme, pero la superintendencia de bancos, no veo la mano aquí del acuerdo que hubo entre la superintendencia de bancos y el Ministerio de Hacienda y Economía. Hicieron un convenio de atención ahí y hoy día las empresas están cada vez, algunas están cayendo al extremo de cambiar de rubro con lo mínimo, y otras que están muriendo totalmente, o sea, quebrando totalmente, porque no pueden resistir el seguir trabajando o no trabajar, estar con restricciones, especialmente en las ciudades donde están con cuarentena, están paralizados total. Le van pagando Entonces, por estado de avance, y que si no hay avance no hay pago. Claro. claro. Y los ministerios, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, achaca esos días de paro, se los endosa a la empresa. O sea, es incumplimiento de contrato. Entonces yo creo que algo anda mal aquí. O sea, algo no camina bien entre el Ejecutivo y los ministros, porque por un lado, oye, ayudemos, y por otro lado, esto mismo que te digo, que el Ministerio de Obras Públicas, para ponerle un apellido, dice, bueno, mire, ¿sabe que usted se atrasó? Esto, no, es que estuvimos con paralización, no, pero no es tema de nosotros. Entonces, multa por atraso. Entonces, estamos hablando de lenguajes, pero totalmente divergentes, y eso nos preocupa. Estamos junto a Gerardo Godoy, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Construye Biobío, este espacio de Radio Camila Televisión y el gremio acá en la provincia del Biobío. Bueno, dentro de todo esto que hemos hablado, el plan de reactivación de la Cámara Chilena, que está contemplando más de 45.000 puestos de trabajo, que ha ido usted disgregando, ¿no es cierto?, presentando cada punto, está también algo que es bastante importante, estado en el ojo del huracán, que es la reactivación de la infraestructura. Dentro de estas infraestructuras públicas estaba proyectado para Los Ángeles, bueno, que había estado manejando el tema hace bastantes años, del momento que estaba Michelle Bachelet como presidenta de la República, que nos sorprendió a todos, ¿no es cierto?, en una cuenta pública que anuncia para la ciudad de Los Ángeles la construcción de un estadio. Finalmente, y hace pocos días atrás, a través de Radio Camila Televisión, Marcos Loyola, él es el Seremi del deporte, da cerrada la puerta y dice, no hay estadio para Los Ángeles. Ahí hay una infraestructura de magnitud, una obra bastante importante y que cae. ¿Qué opinión merece esto, ya que ustedes están haciendo este esfuerzo, ¿no es cierto?, de mover este tren de carga, como usted lo ha catalogado, y que, por un lado, ¿no es cierto?, y por un tema de priorización de recursos, el Estado ha dicho no al Estadio de los Ángeles. Yo creo que nosotros como Cámara, este es un balde de agua fría, en realidad. Yo encuentro una irresponsabilidad absoluta de los estamentos del Estado, de las autoridades en este caso, de jugar con un tipo de esta envergadura. Cuando se acuerda algo y se nombran se dan todas las resoluciones y se aprueban los presupuestos, entonces, ¿por qué ahora piden, por ejemplo, que se devuelva el dinero aportado, tanto del gobierno regional como del Instituto Nacional del Deporte? ¿Y qué pasa cuando se planteó esto? La propia Municipalidad de Los Ángeles, entusiasmada con este proyecto, que lo ofrecieron, que lo dijeron en ese tiempo, del tiempo de la presidenta Bachelet,
y que yo no sé cuánto se han hecho, por qué canales se aprobó, pero se aprobó. Y de hecho se aprobaron otros proyectos más, Ñuble. Y a ningún ningún proyecto de esta envergadura en Chile ha sido paralizado por el tema COVID. Entonces ahora solamente Los Ángeles. ¿Qué pasó con Los Ángeles? Porque la municipalidad también, en base a esto, se propuso invertir en los terrenos que están, que son 2.400 millones y tanto de fracción que puso la municipalidad, que podría haberlos ocupado en otros recursos internos. Y ahí se queda con un terreno y los 15.000 millones que tenía el gobierno regional, que bueno, están todavía creo en la municipalidad, no me he puesto en contacto con el alcalde, ya nos conversaremos, y otros 9.000 millones que puso el Instituto del Deporte, se los están pidiendo para devolución. Yo creo que eso es una cosa, pero tremenda, que nos está pasando como ciudadanos de aquí de Los Ángeles y de la provincia de Biobío. En un Gerardo, momento, en un momento trágico, en que lo único que necesitamos, dar trabajo a la gente y volver a la reactivación con todo lo que tengamos. Hemos estado haciendo esfuerzo para que la ruta Nahuelbuta nos considere también a los propios empresarios de la zona, para poder reactivar esto en la provincia de Biobío, donde hay cesantía. No han habido cuarentena, pero hay cesantía, porque los trabajos no están bien definidos y hay una fila de proyectos esperando financiamiento para esta provincia de Biobío. Gerardo, aquí es como caminar por la delgada línea de lo ético, lo moral, ¿no es cierto?, y lo prioritario. Ah, si bien es cierto, nadie está en contra de un estadio, pero fue quizás no el momento más adecuado, no fue el tiempo, se demoró mucho, no sabíamos en esos años que iba a venir un estallido social y de la mano con una pandemia que iba a tener un costo país tremendamente grande, con de vida incluso, en donde hasta el día de hoy se sigue esta batalla. Este veranito de San Juan que se da con una baja en las cifras no significa de que vaya a terminar el COVID, porque también está el riesgo o la probabilidad de un rebrote. Por lo tanto, el gobierno está, de una u otra forma, al congelador estos megaproyectos, le da prioridad a lo que es la inversión social, a lo que es la salud. Se le da un poco de crédito también a esto. Digo, es poner en Sí, la balanza. de acuerdo, de acuerdo. Mira, yo voy a decir una cosa y discúlpenme los deportistas, porque no estoy en contra del deporte. Yo también he sido deportista y yo creo que no es el tema. Pero si no podemos, a lo mejor es posible que nosotros no necesitamos con urgencia un estadio. Mira lo que estoy diciendo. Pero necesitamos los recursos para hacer otras tareas que están pendientes, que no han tenido financiamiento en los últimos años en Los Ángeles. Ha sido muy mezquino el Estado, digamos, el gobierno regional, digámoslo así, en calificar obras que tengan financiamiento aquí en la provincia de Biobío. Hay tantos proyectos, hemos planteado como Cámara también proyectos que ni siquiera están en la fila. Hay una cantidad de proyectos que están por ejecutarse, pero que no tienen el financiamiento. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, desde mi punto de vista, por ejemplo, disculpen los deportistas, yo no creo que el estadio tampoco, o sea, podemos esperar, a lo mejor, podemos tirar otro proyecto para tiempos mejores para el estadio confort, pero que nos saquen los dineros de aquí, más encima, es decir, no tienen nada. Es decir, sentimos como que no hay voz, o sea, nos sacan los recursos porque nos entregan los recursos. O sea, yo te paso plata para que construyas una casa, pero después cuando tú tenías listo el terreno para construir la casa, yo te quito la plata de la casa. Entonces, yo creo que es una cosa que, por mucha necesidad que hay en el país está haciendo un esfuerzo a través de todo el territorio para para elaborar sus proyectos, para entregar. Pero lo menos, digo yo, si no nos entregarán toda la plata, no nos saquen toda la plata. Si ya estaban las arcas de la municipalidad y se había llamado propuesta. Ahí hay un tema jurídico incluso que puede darse, porque si está asignado, imagínate
se abre yo como contratista puedo venir y me presento, tengo todo un gasto de por medio y me adjudican. Yo puedo demandar al municipio por eso también. Entonces se crea un terrible problema de ese tipo también, desde el punto de vista legal. Pero en lo financiero yo creo que es importante que aquí levantemos la voz en Bio Bio y dar a conocer que en realidad, si bien el estadio no se puede construir, se podrán construir otras cosas con parte, que sea, aunque sea parte de los fondos asignados a esta comuna. Eso se llama ir paso a paso. Y paso a paso es Paz. un plan de gobierno, ¿no es cierto?, que ha presentado el presidente Piñera junto al Ministerio de Salud y que convoca, ¿no es cierto?, no solo al área de salud, sino que a toda la comunidad. ¿Cuáles son los pasos a paso que tiene la Cámara Chilena de la Construcción, Gerardo? No, yo creo que la continuidad, no creo, sino que es la continuidad de lo que son el protocolo sanitario. Nosotros estamos partiendo con un protocolo muy potente, que ha ido apuntando específicamente o en lo específico a cuidar la salud de la persona. Y en este proceso, entonces iremos andando ese paso a paso, a lo mejor manteniendo la seguridad que tenemos en este minuto y permitiendo la apertura de obras que tengan, yo creo que el paso a paso igual va a continuar en la forma que nosotros estamos realizando este protocolo sanitario, pero ya no, no como, digamos, con una, no con un énfasis a lo mejor tan grande. A ver, no quiero usar palabras que puedan que puedan condenarme. No es que dejemos de tener el protocolo y dejemos de cuidar, sino que ir internalizando poco a poco que nuestra forma de vida futura va a tener mucho conectada a lo que dije al principio yo, de andar, de cuidar la salud primero, de poder, digamos, convivir con el virus de una manera especial, cuidando los excesos, la unidad o cuidando los grupos de personas y todo. Pero el paso a paso, en realidad, pretendemos que una vez que empiece a bajar esta infección, este contagio, vayan poco a poco por zona. Por ejemplo, las empresas más prioritarias, las que producen bienes de servicio, irlas integrando plenamente. Después irán las otras que tienen menos, hasta que completemos toda la rueda de las empresas en total funcionando en Chile. Muy bien. Gerardo Godoy, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Me imagino que un mensaje para todos los asociados de la Cámara Chilena de la Construcción, que se mantengan con mucho esfuerzo, haciendo todo lo humanamente posible, la salud primero, y evidentemente para eso está un gremio que está siempre constantemente preocupándose de la capacitación, orientación. Esto de una u otra forma es como un psicólogo quizás que atiende y orienta y ayuda a cada uno de sus miembros, ¿no? Y un mensaje especial a los socios de la Cámara Chilena de Construcción en Los Ángeles, porque han sido muy meticulosos cuando tienen algún problema mínimo, denunciar adecuadamente en el momento oportuno con la autoridad sanitaria. Y así hemos tenido obras que, por ejemplo, han habido un contagio y las autoridades sanitarias al día siguiente lo tienen con resolución de que puede continuar en su obra porque han sido responsables. Yo me siento orgulloso de ello, porque han sido muy serios en esto, en poder mantener la salud de sus trabajadores. Y también al equipo que tenemos, que ha sido coordinado muy bien. Nunca hablo de mi equipo de gente que está en la Cámara, pero la verdad las cosas que han trabajado duro y han estado siempre asesorándonos muy fuerte. Y un mensaje para la población angelina y para la población provincial. Yo creo que no hay que soltar, no hay que darse por vencido en esto. Yo creo que no tenemos que relajarnos en cuanto a que a mí no me pasa nada. Sigamos adelante, pero tengamos fe que este es algo pasajero y subámonos al tren. Yo siempre hago una caricatura, en los últimos tiempos estaba haciendo una caricatura de un tren. Este Chile es un tren y este tren ya va lento,
pero algún momento irá a tomar velocidad. Pero por ahora va a ir muy lento. Pero lo importante es que no se quede en la estación o en el paradero. Hay que subirse a este tren, porque Chile puede mucho más, tiene mucho más Chile de lo que parece. No somos un país mediocre, somos un país de gente capaz, de gente que es capaz de superarse ante las peores dificultades. Por lo tanto, ánimo, que esto va a salir, vamos a llegar al final y vamos a retomar el rumbo. Ojalá que sea sin violencia, con entendimiento, con palabras. La violencia solo trae violencia. Por lo tanto, vamos en el tren, pero como hermanos, como en paz y construyendo para el Chile que queremos.